Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo del canal 35.1T en TV UJAT y también en Radio UJAT, La Voz Universitaria en el 96.1 de FM. Bueno, les damos buenas tardes y saludamos al público que nos ve en su casita y al que nos escucha en Radio UJAT. Les saludamos con muchísimo gusto este viernes ya casi huele a las fiestas patrias, entonces estamos ya 8 de septiembre. Un año que se nos ha ido rapidito y un mes que también por ahí va. Pues gracias por sintonizarnos y les saludamos y les recordamos que aquí en el estudio hay un teléfono que es el 9933 58 15 96 para escuchar sus salutaciones, sus llamadas y sus mensajes. Estamos aquí, pues este es un programa que realiza en unión con el Centro de Comunicación de la UJAT y la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. En esta ocasión me acompaña mi amigo Gildardo López Baños, que está presente como todos los viernes aquí en su programa Aprendamos Economía. Gildardo. Pues gracias al público que nos sigue en sus casas a través de TV UJAT y a los que de alguna forma se encuentran en tránsito y van escuchando Radio UJAT, claro, la mejor estación de radio además, es cierto, de Tabasco. Sí. Bueno, pues decirle que el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos va a permitir a todos a ponernos a reflexionar sobre los temas económicos. Siempre he comentado que la economía es como una mata de chayote. Hay que buscarle la espiga por dónde va, se enreda. ¿En dónde nació y dónde va? ¿Dónde va a terminar? Es muy complicado. Qué bueno, pues sí, yo creo que es un día bastante bueno, muy bueno, y sobre todo los temas que vamos a tratar. Además tenemos un invitado que va a hablar de algunos puntos importantes aquí de la DACEA. Pues fíjense que con este tema que tiene que ver con los grupos financieros mundiales, pues antes de los años 70, 80, quizás hasta el 90, conocíamos nosotros en el planeta que existía un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial y hasta ahí grupos que se han formado financieros que se formaron a raíz de que nace el dólar como la única moneda de uso común para el comercio mundial y se van formando estos grupos. Prácticamente lo que conocemos como Fondo Monetario Internacional se fundó en el año 1950 prácticamente, en el 44 se fundó y en el 39 el Banco Mundial. Entonces son organismos que se han fundado con un simple propósito, para apoyar de alguna manera a los gobiernos de los países socios. México es socio de este Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial, con alguna aportación que hicieron en su momento para ser socio. Y de acuerdo a lo que aportaban, pues tenían mano en la dirección de estos fondos que se han creado en el mundo. Naturalmente que en esos periodos solo existía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A raíz de este modelo neoliberal que ya conocemos nosotros, es que se forman grupos, como el caso de la Unión Europea, como el caso de los países, economías emergentes, y se van formando grupos financieros que apoyan la idea que ellos tienen para poder apoyar algunos proyectos de su propio grupo que forman parte, como es el caso del Banco Central que crearon los europeos, y también el caso del BRICS, que no tiene mucho tiempo que se formó, que son economías emergentes que salen a raíz precisamente el neoliberalismo económico. Y de esos temas son los que vamos a hablar el día de hoy, porque hoy en el planeta existen estos grupos financieros con diferentes sentidos, con diferentes ideas de cómo apoyar al planeta, a los países del planeta. En el caso del grupo financiero, hablemos un poco, maestro Gildardo, sobre este tema. Yo comentaba este tema de los grupos financieros del planeta porque si regresamos un poquito a la historia, no había más. En los 70, los 80 el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y como te decía hace un rato, de que se adopta el modelo neoliberal, la economía neoliberal, y obviamente ahí el dinero se convirtió en la sangre del sistema. Se deja hacer un capitalismo industrial para hacer un capitalismo financiero donde dan impulso a todas las bolsas de valores, el dinero se convierte en el juego de los proyectos mundiales y que mueve la economía del planeta. Entonces, el Fondo Monetario. ¿Qué idea tienes tú del Fondo Monetario? Mejor dicho, ¿qué idea tienes tú de estos grupos que se han formado con diferentes intereses de acuerdo a los intereses de los países que se van agrupando y van manejando intereses comunes?
Mira, yo creo que para entender las funciones del Fondo Monetario, una de las instituciones pues, más importantes hasta el día de hoy, independientemente de lo que comentemos y de lo que se diga y de lo él, ¿no? que digamos hoy, sigue teniendo un manejo a nivel internacional en las políticas económicas a nivel mundial. El Fondo Monetario tenemos que ubicarlo primero para comprender sus orígenes y su función actual. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, cuando se reúnen, creo que fueron 44, 48 países en Bretton Woods, Estados Unidos. en Bretton Woods, en aquella época, para redefinir la política comercial y financiera a nivel internacional, donde llegan dos posiciones bien definidas, la posición norteamericana y la posición inglesa. Nada más que los ingleses llegaron, aunque traían a un señorón de la economía como era Keynes, como cabeza, y que traía su propuesta en la mano. En la mano y todo. Bueno, Estados Unidos en ese momento representaba el 50% del PIB a nivel mundial, pero además era una hegemonía militar. O sea, no solamente... El triunfador de la Segunda Guerra Mundial, él ganó la guerra. La ganó sin quitarse, sin desprenderse un pelito. Dos bombazos en Japón y listo. Desprenderse un pelito. Ahí le entró cuando tenía que entrar Así y no es. complicó la existencia. Sí, entonces, como antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía el imperio inglés de alguna manera imponía las reglas a nivel mundial, las reglas económicas, financieras. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ve estas posibilidades, sintiéndose en términos económicos fuerte, pues, el 50%, todo lo que se producía en aquel instante de ahí salía de Estados Unidos, y además militarmente era el país que no había tenido problemas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, imponen... Su país estaba enterito, nadie le pasó. Imponen exactamente los famosos acuerdos de Bretton Woods, y uno de los acuerdos es que crean al Fondo Monetario Internacional y a lo que va a ser posteriormente el Banco Mundial. El Fondo Monetario nace como una institución que se iba a encargar exactamente de coordinar y de evitar los desequilibrios que existían en el comercio y en el aspecto financiero a nivel internacional. Habían pocos países, eran la mayoría, por ejemplo, la India en aquella época era colonia británica. Y la mayoría de los países asiáticos, africanos, eran colonias. Entonces, los que más hicieron bulto en esa reunión fueron los países latinoamericanos, que la mayoría eran independientes, y se definió en un pequeño grupo de países, y además estaba el bloque soviético, que estuvieron ahí en los acuerdos de Bretton Woods, pero que no firmaron nada, no aceptaron esos acuerdos. Ellos estuvieron de observadores, se retiran, y ellos hacen su bloque e implementan su propia regla. Entonces, ese es el origen del Fondo Monetario Internacional, que su política monetaria, su política económica, fiscal, todo lo que definían los países miembros en ese tiempo que participaron, llegan hasta la década de los 70 esos acuerdos. A partir de la década de los 70, la postura y el sentido de las políticas que aplicaba el Fondo Monetario
se modifican, empiezan a tener otro sesgo, hasta en la década de los 80, que consolidan y viene el consenso de Washington, donde se redefine otro planteamiento de carácter económico con Estados Unidos y otra vez los ingleses, a la cabeza la dama de hierro en Margaret Thatcher y en Estados Unidos un actor Ronald Reagan. Oye, fíjate, pero hay una razón por la cual nace ese Fondo Monetario. Prácticamente lo único que busca es, según la propuesta del objetivo del Fondo Monetario, la estabilidad macroeconómica y financiera que promueve prácticamente la estabilidad macroeconómica y financiera mundial. Obviamente busca la asesoría, establecer asesorías a los gobiernos del planeta. Platicamos al regreso. Okay. Bueno, sigo platicando este tema que tiene que ver con estos fondos mundiales que los propios países han creado con un simple propósito, como el caso del Fondo Monetario, que es promover la estabilidad macroeconómica y financiera del planeta. Y te hago una pregunta, Aguilardo, sobre este tema. Fíjate que me llamaba la atención porque hace unos días un grupo de gobiernos de varios países hacían un comentario, una crítica al Fondo Monetario Internacional, que en pocas palabras que no estaba cumpliendo la misión para la que fue creado. Realmente te pregunto, ¿realmente está cumpliendo el Fondo Monetario Internacional su función para lo que fue creado? ¿Se lo está cumpliendo en este momento, en esta época, en esta etapa de la vida? No, fíjate que cuando nace en 1944 el Fondo Monetario Internacional, su función era exactamente apoyar a los países que tuvieran déficit en su balanza comercial. Ellos financiaban, cubrían esa disparidad entre la exportación y las importaciones y con la finalidad de mantener un equilibrio y permitir que el comercio internacional y el aspecto financiero a nivel mundial no se detuviera, se expandiera. Sin embargo, Estados Unidos, eso estaba funcionando, así funcionaba el fondo hasta a mediados de la década de los 70. En 1971 se presenta un problema. Aún cuando estaba el GATT a la par de esto, ¿no? Todavía el GATT, bueno, si era parte del comercio mundial. Del comercio mundial. Pero Estados Unidos, con el Plan Marshall, que era la reconstrucción europea, después de la Segunda Guerra Mundial, dio muchas líneas de crédito a los países europeos. Eurodólares, ¿qué va? Le inyectó dólares, o sea, Estados Unidos tenía la maquinita para hacer billetes. Todavía en esa época el dólar tenía un tipo de cambio fijo con el oro, que eran $35 por una onza de oro. Entonces, de alguna forma, todas las monedas mundiales tenían esa referencia y al dólar lo veían como una referencia fuerte, vinculada al oro, que representaba $35, representaba una onza. El llama el patrón oro, ¿no? El patrón, todavía funcionando el patrón oro. Viene la guerra de Vietnam, Estados Unidos empieza a meterle también recursos a la guerra de Vietnam, y en Europa, al inicio de la década de los 70, la mayoría de los países que habían sido afectados por la Segunda Guerra Mundial, pues se reconstruyeron, entraron en una dinámica económica de crecimiento y empezaron a llenar sus arcas, sus depósitos de dólares. Entonces empezaron ellos
a solicitarle y a presionar a Estados Unidos que cambiara esos dólares por oro. O sea, cada 35 dólares que te doy, tú me tienes que entregar una onza de oro. Y tenían millones de dólares, que significaba toneladas de oro que tenía que entregarle Estados Unidos a los países europeos. ¿Y qué es lo que hace Nixon? Pues se declara en quiebra. Y sale el patrón oro. Se sale el patrón oro, ya la convertibilidad del dólar en oro se elimina y impone al dólar como la divisa internacional a aplicar al comercio a todos. Entonces, la década de los 70 es un periodo muy violento en términos financieros y en términos de política económica a nivel mundial, y esto llega inclusive en los partes de los 80, donde ahí el GATT juega un papel importante para tratar de redefinir las reglas comerciales ante la no presencia o no salida formal del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estos acuerdos paralelos para mantener ese equilibrio comercial, y empieza a finales de los 80 a surgir el rollo, aparece el consenso de Washington, y en ese consenso pues se delinea los aspectos importantes de lo que vamos a conocer como el famoso modelo neoliberal. Entonces, ahí el Fondo Monetario deja de participar en los desequilibrios de comercio exterior y desequilibrios financieros de los países, y cambia de estrategia y se mete a manejar el problema interno de los países. Empiezan a decir, te apoyamos, pero lo que te dicen ellos, ¿no? Pero la estructura interna económica tiene que ser así, la política interna sí que te doy, que manejar, pero así como lo quiero yo. Así es. Y antes no se metían en ese aspecto, era nada más, tú como país tenías un déficit en tu balanza comercial, él era el respaldo para apoyar, para que se mantuviese. O un proyecto te lo financiaba, ¿no? Pero no se metía. Mantuviese el equilibrio. Ahora, también va aunado el Banco Mundial. Ahí va a pensar acá. Y fíjate, ha habido una dura crítica recientemente sobre el Banco Mundial. Lo han criticado enormemente. ¿Por qué? Porque el trato que da a los países, por lo cual fue creado, con respecto a los programas de apoyo, dicen los socios del banco, no ha orientado su política económica hacia esa parte, que era apoyar prácticamente para los programas de esos países. ¿A qué se debe esa dura crítica que le hacen al Banco Mundial? Bueno, porque el Banco Mundial desde sus inicios, primero fue un banco de reconstrucción, no me acuerdo del fomento económico. O sea, estaba enfocado a promover el desarrollo económico, a apoyar financieramente a los países más vulnerables, se le quiere llamar así, a las zonas más pobres, más marginadas, para sacarlos de la pobreza. O sea, era una política que implementaban proyectos para tratar de generar empleo, para tratar de generar producción de bienes y servicios, y en ese sentido esas zonas marginadas donde ellos entraban, bueno, pasarla a otro nivel donde pudieran estas regiones obtener recursos propios y pasar de la marginalidad a otro nivel de ingreso. Y la idea era que se beneficiaran los socios porque que se crea como una especie de cooperativa, ¿no? Entre los 189 países. Apoyar a las zonas más vulnerables. Pero que al final de cuentas, como que tú dijiste algo muy importante hace un ratito, después de los años 80, ¿no? 70, 80, cuando había el modelo neoliberal. Todo lo cambió. Es decir, el Banco Mundial tenía esa función de apoyar a los socios, financiaba proyectos importantes, sacar a estos gobiernos empobrecidos de mejor manera.
pero creo que ya después de la política neoliberal el Banco Mundial ya no ha ejercido su función. Lo igual que el Fondo Monetario, estas dos instituciones que fueron la base de los acuerdos de Bretton Woods, bueno, se dedicaron a definir una nueva política económica, un nuevo modelo, que es el modelo neoliberal. Entonces, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial empezaron a entrar con recursos para los países que tenían deudas, que tenían problemas de crecimiento, a financiarles recursos, pero acondicionado a que tenían que modificar ciertas políticas y reestructurar sus actividades, las famosas reformas estructurales Exacto, que aquí en México que exigían se ellos, manejaban, ¿sí? que esas famosas reestructuraciones implicaban modificar las constituciones de los países para darle libertad absoluta al capital privado, al mercado, pero no solamente al interno, al nacional, sino abrirle las puertas al capital extranjero en el aspecto productivo y luego en el aspecto financiero, en el aspecto bancario. Se abrió todo y bueno, nuestras economías, pues ahorita nuestros bancos... ¿No son mexicanos? No son mexicanos, nada más se conservan el nombre. El nombre. Y la otra del detalle, por ejemplo, como tú decías, y lo dijiste muy bien hace un ratito, okay, entra y hasta despojar de lo propio que tienen los gobiernos, por ejemplo, empresas nacionales que apoyaban servicios como Comisión Federal de Electricidad, como PEME en el caso de México, y si empezamos a buscar en otros países del planeta, este modelo fue quitando, despojando esas empresas nacionales que existían, ¿no? Al amparo de estos bancos. Así es, de esa política, sí, de esas dos instituciones. Desmantelaron la estructura productiva que giraba alrededor del Estado. O sea, las empresas estatales, paraestatales, descentralizadas, que jugaban un papel muy importante en países como México y en América Latina, las fueron desmantelando y todo pasándolo a la iniciativa privada. Cuando se daban esos procesos, bueno, lo que vendían, el comercial que vendían es que el mercado iba a haber una optimización de los recursos y que eso se iba a reflejar en que iba a bajar los precios. Eso ya sabemos que son cuentos. Y hay una cosa importante, a raíz de eso es que economías que fueron emergiendo, que fueron creciendo importantemente, como el caso de Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica, es que empiezan ellos a crear esos fondos que te comentaba hace un rato antes de entrar al programa, donde prácticamente buscaban, dice que ya el Banco Mundial con el Fondo Monetario no cumplen los funciones que fueron creados. Platicamos a ratito que regresemos. Sigo platicando este tema de los grupos financieros del planeta y comentaba con Eduardo hace un ratito el caso del grupo BRICS. Este grupo que surge, porque es un acrónimo de las letras de Brasil, de India, Rusia, China y Sudáfrica, BRICS. Dicen ellos que se crean su propio fondo por una sencilla razón, porque dicen que ellos buscan que el sistema mundial financiero sea más equilibrado. ¿Por qué razones? Porque dicen que se requiere una reforma del sistema financiero actual, ya que ellos, estos, como es el caso del Fondo Monetario y del Banco Mundial, solo sirven a los intereses de Estados Unidos y a los países occidentales. Y esto en una cumbre que tuvieron hace unos días, en agosto, prácticamente ellos comentan que necesitan que el Banco Mundial restablezca su política económica y financiera
realmente que hay una reestructura para que exista, en verdad, una igualdad entre países. Porque dicen ellos que solo sirven a los intereses de Estados Unidos y de los países que tienen mayor influencia en ese Fondo Monetario, y porque las reglas que establecen en este momento son reglas no muy claras. Les exigen, como tú decías, sí te presto, pero para esto. Te meten hasta en lo cómo dirigir tu economía. Y muchos gobiernos pues no se han interesado por esa parte. ¿Cuáles fueron por qué consideras tú prácticamente de que este grupo BRICS se vaya en contra de la forma de actuar del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? Bueno, si tú ves los países que integran a esta agrupación de los BRICS, es Brasil. China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Bueno, en algunos de ellos se ha notado abiertamente un choque con la política de Estados Unidos, o sea, con la política comercial, financiera y todo con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos con China una guerra comercial y Rusia, con India, pues ahí van, pero también el proceso se está complicando considero que estos 5 países se organizan en el 2009. Imagínate ya qué tiempo tienen, aunque estuvo un periodo de pausa. 13 años, ¿no? Pero pausa cuando llegó a Brasil. Bolsonaro. La ultraderecha llegó al gobierno, de alguna manera eso se mantuvo en pausa. Sin embargo, con el regreso de Lula, esto se está agilizando. Acaba de pasar ¿Su 15 asamblea? La 15 reunión, y es importante los acuerdos que tomar. Mira, el primer aspecto que yo veo es que hay una posición en contra del dólar, que sea el dólar el que maneje el comercio, la divisa internacional, el comercio mundial. ¿Por qué dejarle a Estados Unidos ese poder de control comercial? ¿Del planeta? Sí, del planeta, sí, donde tiene la maquinita de hacer dólar y ellos hacen el dólar bajo ningún control. O sea, ellos no tienen problema. No hay restricción ninguna de para ningún ellos. tipo. Sí. Todo lo que el Congreso, eso es puro... Pues ya en mi pueblo, pura faramaya, ¿no? Pura faramaya, sí. Ellos tienen el control de la producción de dinero. Y el que tiene la producción del dinero... Sí, pero déjame, mira, eso, bueno, ya otros países, ¿por qué voy a depender del dólar? Pero además, en un sistema internacional donde hay un proceso que en cada momento hay mucha volatilidad en la expresión de los tipos de cambio, al tasarse el dólar con las monedas locales. Sí. O sea, todo un problema de desequilibrio internacional generado exactamente por la ruptura del dólar al salirse del tipo de cambio con el oro, con el patrón oro. Entonces, estos 5 países representan el 25% del Producto Interno Bruto mundial. Pero el comercio internacional es como el 16% ahorita del mundial. Pero ese comercio que tienen ellos, ¿sí?, nada más el 28% usan dólar. ¿Qué significa esto? Que estos 5 países, de alguna manera, han sepultado al dólar en sus transacciones, ¿sí? Y lo han sepultado, y es la moneda china, el yuan, o la moneda rusa, el rublo. El rublo, y el planteamiento es que entre ellos comercializar con sus monedas nacionales. Ese es un punto.
Bueno, el restarle la presencia en el comercio mundial, que ahorita es 16% del mundial. La cuarta parte del comercio mundial. Sí, bueno. No tanto. Por eso lo divides en 4 partes, el 16. No, de Pero 25, 25. Ya, merito llega a la cuarta parte. Sí. Pero en la última reunión aceptaron formar parte de la agrupación a nuevos países. Así como 8 van a entrar también. Sí. Pero son países productores de petróleo. Sí. ¿Cómo se usa? Radio, manganeso. De minerales de gran importancia. Ajá. Entonces, este es otro bloque que se arma otro con- bloque sí. que se suma a este grupo de las BRIC. Y abandonan la zona dólar, ¿no? ¿Sí? No, pues, le entran a las reglas de Del los BRICS. países del BRIC. Van a comercializar con su propia moneda. Y traen la idea de una moneda entre ellos. ¿eh? Están planteando la moneda entre ellos. Sin embargo, ahorita lo que están aceptando es el yuan. el yuan El yuan. chino, que es por la situación económica de China. Sin embargo, están... Traen la idea de una moneda de ellos. Brasil trae la idea, no en toda esta organización de las BRIC, sino en América del Sur, crear una... Como se suma Argentina con ellos, crear una moneda. Y esto es interesante porque entran en el juego de las fuerzas mundiales, del comercio internacional, del capital financiero. Entonces, no solamente la Unión Europea, que apareció en sus tiempos como un bloque totalmente diferente, con su propia moneda al euro, bloque norteamericano, pero muy consentidos y muy afines a las políticas gringas. Así es. Pero aparece un bloque nuevo que tiene el control de ciertas materias primas claves, como es el petróleo y ciertos... Al meterse a África, controla toda esa parte. ¿eh? Tiene el 20% de la inversión mundial, maneja este evento grupo. Bueno, el chiste es que hubieron 40 solicitudes de países para ingresar. Parte de ellos. Sí. Nada más aceptaron, creo que a 4 o 6, no sé. Va a Egipto, Irán, Argentina, Etiopía, Emiratos, Argelia, Arabia Saudita y Argentina. Sí, son 6. Son 6, ¿no? 6. Y quedaron haciendo cola. 54 van ahí. No, O sea, 40, si entran 44 ¿Te quedaron. imaginas que se forme ese bloque aparte de más de 50 países? Ahora sí, la cuarta parte de los 200 países del planeta, ahí en ese grupo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe Lo que decía hace un ratito, a ¿no? las BRIC crearon un banco, Así es. un banco de desarrollo que no compite con el monto de recursos que trae el Fondo Monetario. Sí, eso hay que aclararlo. No, son dos cosas aparte. Pero las reglas y las condiciones de las líneas de crédito que da este banco son totalmente diferentes Son menos leoninas que el Fondo a Monetario. las del Fondo Monetario Internacional y a los préstamos que te da el Banco Mundial, y además no te acondicionan las políticas internas. No se meten en tu economía, como hace el Fondo Monetario. No. Sí te presto, pero sigue esta regla. Así es, si no, Apriétate el cinturón, no es de comer a tu pueblo y me vas a pagar. así es. Tienes que Cascarearle totalmente. al capital. Y yo revisaba también otro grupo que, como tú decías hace un rato, que tiene el caso de los europeos, ¿no? A raíz del neoliberalismo económico, ellos también se agrupan, sacan su moneda, el famoso euro, en que, aunque a pesar de que controlan ellos el 14% del comercio mundial, dicen los europeos, como que ha venido, yo no veo la fuerza que ellos querían tener en el planeta, como que se vieron a menos, y yo veía que su Banco Central solamente tiene dos propósitos. Uno, preservar los precios para que atenúe un poco la inflación, y otro, los salarios, mejorar los salarios. Es decir, ese es su objetivo prácticamente el que tiene el Banco Central Europeo. No lo veo yo como un banco que tienda a sumar gente, creo que hasta salió Inglaterra de ellos y no suma más gente, ¿no? Hasta hay con cierta intranquilidad porque la economía más importante que era la alemana está en recesión.
menos 1 punto, menos no sé cuánto va a crecer Alemania. Entonces yo creo que para él ese Banco Central Europeo ahí se quedó. Cerramos esta plática porque te he invitado ratito. Sigo platicando este tema de los fondos monetarios. Mira, maestro, yo tengo aquí el invitado aquí a mi lado. Yo creo que tienes 30 segundos para cerrar este tema de los fondos financieros del planeta. Bueno, nada más que las funciones del Banco Central Europeo son totalmente diferentes a las funciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del Banco de las BRICS. Sí, sí, es un banco central. O sea, quizás vale la pena analizar en un programa cómo funciona el Banco Europeo para conjuntar a varios países y definir la política monetaria. Y entre ellos. Entre ellos. Muy bien, sí. muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que es un tema bastante importante separar los dos elementos fundamentales, lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BRICS y el Banco Central con intereses propios. Así es. Pero mira, tenemos un invitado muy importante para nosotros. Aquí tenemos al maestro y doctor Arturo Martínez de Escobar Fernández. Él es el coordinador de investigación y posgrado de la División de Ciencias Económico-Administrativas. El por qué lo invitamos aquí al maestro Arturo, y además es profesor investigador de su división académica, es porque la DACEA, nuestra querida DACEA, el próximo lunes inicia un foro que tiene que ver con que lo que ahí se externe, se logre, va a servir para la construcción del Plan de Desarrollo Divisional 2023-2027. Maestro Arturo, este es su programa, lo está su público, aquí lo tiene usted presente. Gracias por la invitación y bueno, pues sí, efectivamente el lunes 11 a las 9 de la mañana estaremos inaugurando el foro con la única finalidad de recoger todas las inquietudes y bueno, todas las sugerencias e ideas que los maestros, los alumnos, los administrativos y los de intendencia y también los sectores económicos que tienen relación con la división nos brinden, porque este foro es una área de oportunidad muy grande para construir efectivamente, como señalaba el maestro José Juan, para construir el plan de trabajo, plan de desarrollo divisional que va a regir por 4 años. Entonces, eso nos va a permitir poder darle a la división una mejora. Entonces, creemos firmemente que va a ser de mucho beneficio. Y bueno, sobre todo que este foro está regido, más que nada, por los 5 ejes estratégicos que establece el rector de la universidad y aparte los 2 ejes transversales. Eso nos permite estar ligado directamente a los fines que persigue el rector con la universidad. O sea, es decir, ser congruente y afín en lo que él persigue y lo que la división debe de seguir también para que la universidad pues dé un crecimiento bastante importante. Muy bien, maestro. Bueno, maestro, ¿cómo crees que maestro o doctor? Porque la palabra maestro significa más que doctor, que ¿verdad? doctor, sí. Bueno, te voy a decir maestro. Gracias. Maestro Arturo. La planeación, bueno, es todo un proceso para alinear programas, responsabilidades y compromisos que finalmente en el aspecto en que nos movemos nosotros, que es el educativo, iniciamos aquí en la universidad en una división, ¿sí?,
pero esto está alineado a un plan estatal, a un plan nacional y todo, o sea, todo es un esquema de planeación. Si yo quisiera participar el día lunes, ¿cómo lo haría? Envío por correo electrónico mi propuesta, me presento en ese día, lo llevo por escrito, el llevarlo, necesariamente tengo que exponerlo, va a haber alguna mesa donde se exponga, se van a dividir mesas por los temas, va a haber exposición. ¿Cómo va a ser la operatividad? Interesante pregunta. Sí, mire, se creó todo un programa, una convocatoria, donde se establecen los puntos a seguir para en él mismo también poder registrarse a través de un link y señalar ahí el tema, su correo electrónico, más que nada, quienes participan también ahí, porque pueden participar hasta tres compañeros dentro de una ponencia, y la opción que tienen es que pueden enviar hasta 3 ponencias también, pero solamente uno la va a presentar, que sería el día 11 de septiembre. Se presentaría y se establecen mesas de trabajo. En este caso hay 7 mesas de trabajo, una por cada eje, digamos eje temático, y bueno, en cada una de ellas se van a exponer las ponencias que los maestros registraron, y entonces ahí va a haber un moderador y va a haber también un relator, que es el que va a estar captando en la exposición que cada uno de los ponentes brinde, captando lo más importante, lo más relevante de cada uno de los temas, y al final se cierra la mesa y se pasa a una sesión plenaria, donde cada mesa va a exponer los resultados obtenidos en su mesa. ¿Sí? Entonces en esa sesión plenaria son prácticamente las 7 mesas, van a ir a poner todo eso, lo más importante de cada... Una relatoría de lo más importante de cada mesa. Si yo llego con un tema, pero busco en las 7 mesas y no le encuentro manera de que sea en alguna de ellas, o sea, que está fuera de las 7 mesas, ¿qué opción tendría yo? Sí, mire, los imprevistos, Pero hay una cosa, usted te cuenta que ya están los temas registrados y de ahí en un formatito, digo hace un ratito, donde vas a anotar tu nombre. Entonces, ¿qué hacen este comité que hay? Que me comentaba antes de entrar al programa, me platicaba que hay un comité. ¿Qué hace ese comité? Va a ubicar tu ponencia en qué mesa va. Y ahí te van a avisar. O sea, si no me registré, ya no puedo participar. Ya no, señor. Bueno, entonces ya no llevo mi ponencia. Ya no. Es que me decía el maestro Arturo antes que entrar al aire, me dice, hay un comité. Platícame ese comité. Sí, existe un comité, bueno, como usted lo mencionaba, ¿no? Planeación que está muy bien estructurada, nos permite generar un comité dentro de la misma división, el cual va a evaluar, ¿sí? La planeación, va a evaluar todo lo que es el plan de desarrollo. Es el que se va a encargar de vigilar que se cumpla, ¿sí? Entonces, está establecido generarlo a través del propio Consejo Divisional. Se genera, lo forman 11 elementos, del cual el director de la división es el presidente, y existe un secretario y los demás son vocales. También cabe señalar que dentro de ese comité existen 3 profesores investigadores que realzan también o que dan seguridad a que ciertamente se evalúen los trabajos que se generen, ¿no? O que hayan resultado del plan de trabajo. Entonces, es importantísimo ese comité, a mí me parece muy bien, porque nos va a exigir que cumplamos con lo que prometamos, ¿no? Entonces, pues es una manera de dar seguimiento y al mismo tiempo autoevaluarnos, ¿no? Porque debemos estar seguros de que hoy en día
tenemos que comprometernos con lo que podemos realizar, más que nada. No llenarnos de promesas y no hacerlas, ¿no? Así que si no mandaste tu ponencia, ya no vas a participar, hermano. No, pero sí puedo, me quedaron algunas dudas, puedo seguir preguntando. Claro que sí. O sea, sabemos muy bien, sobre todo los economistas, que cuando hacemos planes, muchas veces nos quedamos hacia arriba, nunca aterrizamos. ¿Sí? Este plan va a tener actividades concretas, se va a llegar al nivel concreto de programas específicos, metas específicas. Sí, claro. Nosotros queremos tampoco querer engañar a la misma división académica, los mismos compañeros, ¿no? Que además son ente pensante, y aquí lo importante es la gran oportunidad, como les decía, que tenemos de recibir todas las ideas importantes que tienen los maestros. Yo creo que ellos muy entusiastamente han querido participar. Mira, en pocos días, ¿verdad? Hemos recibido 68 ponencias. Qué bueno, fíjate, maestro Arturo, porque la verdad ese no fue el programa. Y sí, yo considero que un plan tiene que estar construido con ideas, objetivos y metas claras y muy específicas para que se cumpla. Todo está orientado a que en caso de una división académica como la universidad, todas las divisiones académicas hacen su plan de desarrollo, pues, el periodo que les toca, y obviamente son cosas propuestas muy bien orientadas y relacionadas con el plan de desarrollo institucional de la universidad. Y lo vemos el próximo Y viernes. el próximo viernes platicamos de este tema. Despídase del público, maestro. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. No, el próximo viernes, hasta pronto. Sí.